Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Un abrazo, espero que estés muy bien. Y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy quiero tratar un tema importante y pertinente. De hecho, le puse un título, dice UCI, Emergencia Espiritual, Unidad de Cuidados Intensivos para el Espíritu. Quiero contarte una historia que va ligada a un pasaje de la palabra. Marco Ojeda, del Distrito Federal en México, asaltaba por tercera vez el mismo banco de su ciudad. En las dos ocasiones anteriores, Marco salió victorioso con su botín. Marco pensó que esta tercera vez sería igual. Y al salir del banco, a Marco Ojeda, un joven de 28 años, con una hija, con una esposa esperándolo en su casa, a él lo esperaban dos tiros que le quitaron la vida al salir del banco. No tuvo la misma suerte. Y quiero ligar esta historia con una historia en la Biblia, en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Si ya sabes que estamos hablando de Sansón, ¿verdad? Es una historia poderosa en la Biblia, pero trágica para un hombre como Sansón. Una historia triste, el desenlace que tuvo Sansón. Y en el libro de Jueces, a partir del capítulo 13, se narra esta historia. Un hombre escogido y apartado por Dios y para Dios, pero con un triste desenlace. Este hombre poderoso, que hizo grandes hazañas, comenzó a jugar con la misericordia de Dios. Se creó capaz de tentar a Dios pensando que eso no iba a tener consecuencias, y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Y a lo largo de estos capítulos lo puedes comprobar. Sansón iba y desobedecía a Dios y a sus padres, y al otro día iba y realizaba una gran hazaña por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Otro día iba y se acostaba con una prostituta y luego volvía a hacer una gran hazaña. Ese día tomó las puertas enormes con todos sus pilares y subió al monte con ellas. Cometía pecado y luego con una quijada de burro mataba a miles de filisteos. Sansón prefirió a su Dalila antes que a Dios. Su corazón se inclinó hacia el placer de la carne antes que a la obediencia de Dios. Hasta que un día, y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hasta que un día, y lo podemos leer en Jueces capítulo 16, el verso 20, para mí el verso más triste de esta historia de Sansón, el verso más triste en la vida de Sansón, dice: Dalila le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo Sansón: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que Jehová todavía estaba con él. ¿Y qué clase de vida, qué estaba pasando con Sansón? ¿Qué tan contaminado, qué tan intoxicado estaba para no darse cuenta de que ya la presencia de Dios no estaba con él? Dalila lo adormeció, lo convenció, lo durmió en sus piernas. ¿Cuál es esa Dalila para nuestra vida? ¿Qué es eso que a nosotros nos hace tanto daño? ¿Qué es eso que a nosotros nos aleja de Dios? ¿Cuál es esa Dalila que nosotros tenemos que vencer? Amigo y amiga, que miras y escuchas este mensaje, ¿cuál es tu situación en este momento? ¿Cuál ha sido tu respuesta a Dios durante esta pandemia? ¿Cuál ha sido tu UCI espiritual? ¿Cuál ha sido tu unidad de cuidados intensivos espirituales? ¿Te es suficiente la hora y media de reunión virtual o presencial por semana? ¿Estás totalmente conectado a la fuente de vida que es Cristo Jesús? ¿O estás intoxicado y contaminado con el virus de esa Dalila? Cada uno de nosotros, y me incluyo yo aquí, cada uno de nosotros tenemos que ir todos los días a la cruz a vencer a cualquier Dalila que tiene que ver con pecado, que se quiera levantar. Y usted y yo sabemos cuál es esa Dalila, cuál es ese pecado que puede ser nuestra mayor debilidad. Y es ahí donde tenemos que humillarnos ante la cruz. Todos los días tenemos que correr.
¿Para qué? Para no caer en ceguera espiritual, para no caer en muerte espiritual, como le pasó a Sansón. Si leen bien los capítulos que hablan sobre él, verán que lo primero que hacen es sacarle los ojos. Ceguera espiritual antes de muerte espiritual. Nuestro enemigo, con astucia, nos ha llenado de entretenimientos para distraernos de lo importante que es buscar a Dios en la oración y en el constante meditar de la palabra, sabiendo que nuestra carne es débil. Es astuto nuestro enemigo. Y yo hoy te digo, y te lo digo con mucho amor, no te arriesgues, no juegues con la paciencia y la misericordia de Dios. No creamos que podemos estirar y estirar su misericordia. En Romanos capítulo 1, en el verso 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Llega un momento donde Dios dice: basta ya, vayan, pequen, hagan lo que quieran. Ya el Espíritu se aparta de nosotros para no redarguirnos, para no saber que estamos en pecado. Somos insensibles a la voz de Dios, nos volvemos insensibles por esa desobediencia, por esa falta de la palabra de Dios en nuestra vida. Y quiero decírtelo con mucho amor, esta palabra, que es la palabra de Dios, es la mejor unidad de respiración para la vida espiritual que tenemos. Es la mejor vacuna, es la mejor medicina, es el mejor doctor, es lo único que tenemos. Esta es la UCI espiritual más calificada y la única que tenemos para sobrevivir. Tal vez en este momento te falta oxígeno, te falta aire, ya no puedes respirar. Hablando espiritualmente, te hace falta el amor de Dios, te hace falta la conexión con Él. Te digo algo, si prefieres Netflix, si prefieres las redes sociales, si prefieres a tus amigos o familiares antes que a Dios, si crees que puedes ver series o películas llenas de sexo, o películas de terror, o que puedes jugar juegos de videos llenos de violencia y que no te va a pasar nada, te digo, ten cuidado, cuídate, apercíbete, despiértate, porque te puede estar pasando lo mismo que le pasó a Marco, a Sansón, o a aquel famoso rey de Israel, Saúl también, que fue desechado. Puede que ya estés tan ciego y estés tan contaminado que no te has dado cuenta que el Espíritu Santo ya no está contigo. El ejemplo de Sansón nos indica que el hecho de que seas usado por Dios no implica que seas aprobado. Apercíbete, piénsalo. Si piensas que nada de eso te hace daño, que nada de eso te puede perjudicar, ese es un síntoma grave de ceguera y de muerte espiritual, porque ya estás insensible, porque ya no sientes nada. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso es uno de los pasajes más tristes también de la Biblia. Después de haberle servido al Señor toda una vida, entre comillas, pensando que le estábamos sirviendo, que el Señor nos diga eso en el último día sería lo más trágico, sería el mayor fraude de la historia para nuestra vida.
Amigo y amiga que me escuchas, solo hay dos caminos eternos: el cielo con Cristo Jesús o el infierno con el diablo y sus demonios. No hay términos medios, no hay segundas oportunidades, y esta vida es muy corta. El amor de Dios es tan grande como también grande es su justicia. Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. La decisión es solo tuya y es mía. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, invítalo y acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Empieza a leer la palabra, empieza a hablar con Dios, busca un lugar donde congregarte, busca gente que ame a Dios. Y si quieres reconciliarte con Jesús, hoy es un buen día para volver al corazón del Padre y nunca más salir de su cobertura y de su amor. Hoy es un buen día para volver a la casa de Dios. Por favor, apercíbete. La única UCI espiritual que existe es la palabra de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y Él ya lo hizo todo en la cruz. Es por su gracia y por su amor que podemos ser salvos. Te doy gracias por este ratito que me has regalado. Te invito a visitar nuestro canal, comparte con otros y sé parte de una generación que habla del Evangelio de Cristo, una generación que se apasiona por Jesús. Bendiciones, nos vemos pronto.